En capítulo 36. Entonces Bezaleel, Eliab y todo varón apto a quienes Yahweh había dotado con destreza e inteligencia para saber realizar toda clase de obra para el servicio del santuario, procedieron conforme a lo que Yahweh había ordenado. Después llamó Moisés a Bezaleel, a Eliab y a todo varón apto a quienes Yahweh había dotado de destreza, y a todos aquellos que se propusieron en su corazón el acercarse para llevar a cabo su obra. Y ellos recibieron de parte de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para llevar a cabo la obra del tabernáculo temporal, quienes continuaban trayéndole ofrenda cada mañana. Entonces llegaron todos los varones expertos que realizaban la obra del santuario, cada uno en la labor que estaba llevando a cabo. Y dijeron a Moisés: la gente trae más de lo que es necesario para la obra de construcción que Yahweh ordenó que se hiciera. Entonces Moisés dio una orden y proclamaron los mensajeros por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer traiga más material como contribución para el santuario. Así se le impidió a la gente que siguiera trayendo, pues tenía material más que suficiente hasta que sobraba para llevar a cabo la obra. Siervos aptos construyeron el tabernáculo. Entonces todos los más aptos para llevar a cabo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino blanco torcido y tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata. Les bordaron querubines, obra de diestro artífice. Cada cortina tenía 25 codos de longitud y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra, y también unieron las otras 5 cortinas una con la otra. Hicieron lazos de tela teñida de azul en el borde de cada cortina. Desde el extremo por donde se unían los mismos, hicieron en el otro extremo de la cortina por donde se unía la otra cortina. Hicieron 50 lazos a una cortina, hicieron 50 lazos en el extremo por donde se unía a la otra. Los lazos se correspondían unos con otros. Además, hicieron 50 ganchos de oro para unir las cortinas una a la otra con los ganchos de madera de manera que el tabernáculo formara un solo conjunto. También hicieron cortinas de pelo para la cubierta del tabernáculo. Hicieron 11 cortinas. Cada cortina tenía una longitud de 30 codos y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Las 11 cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra, y las otras 6 cortinas también una con la otra. Hicieron 50 lazos en el extremo de la cortina por donde se unían, e hicieron 50 lazos en el otro extremo de la cortina por donde se unía a la otra. También hicieron 50 ganchos de bronce para unir el tabernáculo para que formara un solo conjunto. Hicieron además para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y para la parte superior una cubierta de pieles teñidas de bermellón. Hicieron también unas tablas de madera de acacia para el tabernáculo, las cuales se colocaron verticalmente. Cada tabla tenía una longitud de 10 codos y el ancho de cada tabla era de 1,5 codos. Una tabla tenía 2 espigas y la otra tabla tenía 2 espigas para
trabarlas entre sí. Con todas las tablas del tabernáculo hicieron lo mismo. Hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hicieron 40 bases de plata para la parte inferior de las 20 tablas, 2 bases en la parte inferior de una tabla para sus 2 espigas, y 2 bases para la parte inferior de la otra tabla para sus 2 espigas. Hicieron también las 20 tablas para el otro lado del tabernáculo, para el lado norte, con 40 bases de plata, 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla. Hicieron 6 tablas para el lado occidental del tabernáculo y para las esquinas del tabernáculo en sus extremos. Hicieron 2 tablas. Por la parte inferior eran dobles y estaban unidas por la parte superior hasta el primer aro. De esta manera hicieron con las 2 para las 2 esquinas. Las tablas fueron 8 y sus bases de plata 16. 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte superior de la otra tabla. También hicieron las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas de los extremos del tabernáculo al occidente. Y luego hicieron que la barra central pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. Las tablas las recubrieron de oro e hicieron de oro sus aros por donde habían de atravesar las barras, y las barras las recubrieron de oro. Confeccionaron además un velo de la tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, y le bordaron querubines, obra de diestro artífice. Luego le hicieron 4 columnas de madera de acacia y las recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y les hicieron 4 bases de plata. Para la puerta del tabernáculo confeccionaron también una cortina de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus 5 capiteles. El recubrimiento de su parte superior y su cubierta eran de oro y sus 5 bases eran de bronce.